Profesor Rafael Yancán, buenos días compañeros presentes. Yo soy el alumno Rodrigo Celestino y les voy a presentar el tema números cuánticos. Los números cuánticos son la solución a la ecuación de Schrödinger, que nos proporcionan información sobre los electrones. En 1927, el físico austriaco Erwin Schrödinger describió el comportamiento del electrón en un átomo. De acuerdo a consideraciones estadísticas, este consideró que la trayectoria definida del electrón en órbitas, según Bohr, debe sustituirse con la probabilidad de hallarlo en una zona dada del espacio atómico. De modo que en las regiones existe una alta probabilidad de hallar el electrón. Los orbitales atómicos son las zonas de alta densidad de electrones. Bajo este planteamiento, los estados de energía permitidos para el electrón en el átomo son llamados orbitales, y la distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece una serie de reglas que queda traducida en un modelo matemático que queda descrita por medio de 4 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico de spin. Número 1, número cuántico principal. Se representa con la letra N e indica el nivel de energía del electrón. Toma valores enteros desde n igual a 1 hacia adelante. Número cuántico secundario. Se representa con la letra L e indica el tipo de subnivel del orbital. Toma valores desde L igual a 0 hasta n menos 1. Para el igual a 0, se corresponde un tipo de subnivel de energía orbital S. Para el igual a 1, se corresponde un tipo de subnivel de energía orbital P. Para el igual a 2, D. Y para el igual a 3, F. Número cuántico magnético. Se representa con la letra M sub L o M e indica el tipo de orientación espacial del orbital. Toma valores desde M es igual a menos L hasta más L, pasando por el 0. Para el igual a 0, M toma los valores de 0, por lo cual solo hay un tipo de orbital S. Para el igual a 1, M toma los valores de menos 1, 0 y 1. Por eso hay 3 tipos de orbital P, Px, Pi y Pz. Para el igual a 2, M toma los valores desde menos 2 hasta 2. Para el igual a 3, M toma los valores desde menos 3 hasta más 3. Ha sido observador, cada orbital alberga hasta 2 electrones. Por ello, cuando alberga 2 electrones, también alberga a los espines contrarios. Esto nos lleva al siguiente número cuántico. Número cuántico de spin. Se representa con la letra M sub S o S e indica el tipo de rotación del electrón. Toma valores desde M sub S es igual a más un medio y menos un medio. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es María Tenor y les voy a hablar sobre 4 propiedades de la tabla periódica que son radioatómico, radiónico, electronegatividad y potencial de ionización. El radioatómico. El radioatómico hace referencia a la mitad de la distancia entre los núcleos de 2 átomos que se unen mediante un enlace covalente. La fuerza de atracción que ejerce un núcleo de los electrones determina el tamaño del radioatómico. Por lo tanto, a medida que aumenta la carga, la conexión va a ser más fuerte, por lo tanto el radioatómico va a ser más pequeño y viceversa. Ahora, el radio iónico. El radio iónico es el radio que se da cuando un electrón ha ganado o perdido electrones. Aquel átomo que ha perdido electrones se llama catión, y el otro átomo que ha ganado electrones se llama anión.
Esto se debe debido a que los elementos quieren asemejarse al gas noble que está más cerca. Aquel átomo que ha perdido electrones va a tener un radio iónico menor en comparación al radio atómico, ya que al perder no va a estar más atraído al núcleo, por lo tanto va a ser más pequeño. Y el átomo que ha ganado va a tener un radio iónico mayor en comparación al radio atómico, ya que no va a estar tan atraído al núcleo. La electronegatividad. La negatividad es la propiedad que indica para cómo se distribuyen los electrones. Por lo tanto, en este ejemplo, si ven, el átomo F tiene más electronegatividad que el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, los electrones están más apegados hacia el átomo F. El potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que es necesaria suministrarle a un átomo para que pueda arrancar electrones de su carga de valencia. Por lo tanto, se volvería un catión. En este cuadro podemos ver que la electronegatividad, el potencial de ionización y el carácter no metálico aumentan en los grupos de izquierda a derecha y en los periodos de abajo hacia arriba. El radio atómico, el carácter metálico y el radio iónico aumentan en los grupos de derecha a izquierda y en los periodos de arriba hacia abajo. Acá tengo un ejemplo de cómo demostrar cómo se utiliza este cuadro. El problema dice, de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, ¿cuál elemento posee mayor radio atómico? Tenemos el fósforo, el azufre, el cloro y el sodio. Acá ya está su ubicación en la tabla periódica. Y como nos indica cuál tiene mayor radio atómico, nos fijamos en el cuadro. El radio atómico. El radio atómico aumenta en los grupos de derecha a izquierda. Por lo tanto, el que acá tendría mayor radio atómico sería el sodio. La respuesta es sodio. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a estar haciendo la exposición de la tabla periódica, su historia. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla. Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades químicas. Bueno, mi propia palabra, yo les quiero decir que dos científicos tengo más importantes, que es Mendeleev y Meyer, porque para mí son los más importantes. Pero hay 4 en verdad que han apoyado bastante para lo que es de la tabla periódica su historia, como es Greiner, que hizo la triada, como es Chan-Courtois y Ned Lance, que es la ley de las octavas. Meyer hizo las filas, llevó a cabo el ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. Y Mendeleev hizo la primera tabla periódica, como les comenté. Bueno, Mendeleev siento que es muy importante para esto de la tabla periódica, porque él fue el primero, el que clasificó los químicos, todo, para que tengamos hoy en día nuestra tabla, ahorita para poder utilizarla para las clases del profesor Rafael Yancán, así. Bueno, Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de los elementos, entonces desconocidos, que anticipó que ocuparían los lugares vacíos en la tabla. Posteriormente, elementos que la mayoría de sus producciones eran... se descubrieron en elementos en cuestión, o sea, no se habían descubierto todavía. Mendeleev y Meyer le consideró que son los más importantes y bueno, el final de estos estudios generó la tabla moderna, que es la que tenemos hoy en día, 2020. Esto es todo, creo. Ya ahí terminó, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Sobre la descripción de la tabla periódica. La descripción de la tabla periódica es un esquema donde podemos encontrar a los elementos químicos que son ordenados mediante
su número atómico. La descripción de la tabla periódica. La tabla periódica se encuentra distribuida de la siguiente manera. Se encuentra distribuida con 7 filas horizontales que son denominadas periodos y 18 columnas o grupos que existen, grupo A y grupo B. Los periodos. Los periodos son 7 filas horizontales. No todos los periodos tienen el mismo número de elementos químicos. Por ejemplo, el periodo 1 solo tiene 2 elementos. El periodo 2 y 3 tienen 8 elementos. El 4 y 5, 18 elementos químicos. Y el 6 y 7, 32 elementos químicos. Los grupos. Son 18 columnas verticales denominada grupo. Solo existe grupo A y grupo B. El grupo A solo se puede hallar mediante el orbital C y el grupo B, D y F. A continuación les voy a enseñar cómo hallar el grupo y el periodo. Para poder hallar el grupo y el periodo necesitaremos sabernos el diagrama de Moler. Por ejemplo, nos dan de número atómico 11. Si su número atómico es 11, los protones tienen la carga positiva se igual a 11 y los electrones que la carga negativa se igual a 11. Para poder hallar el número atómico de un elemento químico, necesitaremos hacer la configuración electrónica. Por ejemplo, nos dan de número atómico 11. La configuración electrónica sería la siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Por qué pusimos esos números de orbitales? Porque la suma de los orbitales 2, 2, 6, 1 es igual al número atómico. ¿Cómo hallamos el periodo? Si nos ubicamos en la parte final de la configuración electrónica, ahí está el periodo, que sería el número 3. El periodo acá sería 3 y el grupo, su orbital que termina en S1, sería el grupo 1A. Y el elemento químico sería Na, que también es conocido como sodio. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pierina Nizama. Hoy voy a exponer la configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera de distribuir los electrones de un átomo de la siguiente manera. Los electrones se encuentran en las orbitales. Estos, a su vez, forman un subnivel y un conjunto de subnivel forman un nivel de energía. Regla de distribución. La distribución de los electrones en los niveles, subniveles y orbitales se lleva a cabo siguiendo una regla muy conocida, llamada la regla de Serrucho. La siguiente regla es así. En el nivel 1 hay un subnivel, en el nivel 2 hay 2 subniveles, en el nivel 3 hay 3 subniveles, en el nivel 4 hay 4 subniveles, en el nivel 5 hay 4 subniveles, en el nivel 6 hay 3 subniveles y en el nivel 7 hay 2 subniveles. Recordemos que solamente hay 4 subniveles, que es la S, la P, la D y la F. La S tiene 2 electrones y un orbital, la P tiene 6 electrones y 3 orbitales, la D tiene 10 electrones y 5 orbitales, y la F tiene 14 electrones y 7 orbitales. En la distribución de los electrones debemos considerar 2 puntos muy importantes. Uno de ellos es el principio de exclusión de Pauli. Dice, 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, al menos debe diferenciarse en el spin. 2. Regla de Hund o de máxima multiplicidad. Los electrones de un mismo valor de energía van ocupando uno tras otros antes que cada orbital esté completamente lleno. Ejemplo, configuración electrónica del oxígeno. Número atómico, 8 electrones. La configuración electrónica se basa en la regla de Serrucho. Entonces, sería 1s2, 2s2, 2p6, pero en este caso sería 4. Primero llenamos los orbitales con sus respectivos electrones. El subnivel S tiene un orbital con 2 electrones. Luego el subnivel P tiene 3 orbitales. En este caso necesitamos 4 electrones.
Primero llenamos un electrón en cada orbital con la cabecita hacia arriba uno tras otros. Luego regresamos al primer orbital con la flechita hacia abajo hasta llenar los 4 electrones. Elementos antiserruchos. Grupo 1B. Plata, oro, cobre. Estos elementos no cumplen la regla de serrucho. Ejemplo, configuración electrónica del cobre. Número atómico 29 electrones. La forma incorrecta sería 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p6, 3c2 y 3d9. Esa es la forma incorrecta. La forma correcta sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s y 3d10. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Un electrón de subnivel S se ha pasado al subnivel D. Esto ocurre en elementos de transición que tienen orbitales terminales tipo D. Su nivel de energía es más estable. Gracias. 3, empieza. Buenas tardes, profesor. Hoy día voy a exponerles la tabla periódica 2. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos ordenados por su nombre atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. La tabla se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos y las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Profesor.